Hello everyone! We hope you're having a happy day. This video was made by Group 5 by Verónica Gutiérrez, Sara González, Vanessa Diago, Juliana Narváez. Introducción. Por medio del siguiente video podremos evidenciar algunos conceptos fundamentales de la administración pública, los cuales serían función administrativa, servicio y patrimonio público que cumple el Estado colombiano, ya que estos se encuentran inmersos en la forma de organización política que cuenta con el poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica, teniendo en cuenta que esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Through the following video, we'll be able to demonstrate some fundamental concepts of the public administration, which will be administrative function, public service, and public heritage that the Colombian state fulfills since they are immersed in a form of the political organization that has administrative and sovereign power in a certain geopolitical area. Taking into account that this political organization is constituted in a certain territory and has the power to order and manage life in society. El Estado tiene tres elementos básicos: la población, el territorio y el poder. En la población encontramos que es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos pueden compartir entre ellos la raza o la creencia religiosa, pero esto no es un requisito. En el territorio es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con un carácter permanente. Y por último encontramos el poder, que se refiere a la capacidad del Estado para organizar a la población y al territorio. The state has three basic elements: population, territory, and power. Population is the group of people living in a state. In some cases, you may share race or religious beliefs among them, but this is not a requirement. Territory, this is the physical space or geographic area where the population lives. It may be continuous, discontinuous, insular or continental, but always on a permanent basis. And finally, the power, that refers to the ability of the state to organize the population and the territory. Cabe resaltar que el Estado se caracteriza por tener tres poderes muy importantes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El primero, el legislativo, es el encargado de la elaboración de las leyes que rigen el Estado. El segundo, es decir, el ejecutivo, es el encargado de administrar el Estado con base en un régimen presidencialista, es decir, que este poder recae en el presidente, y en caso que haya un régimen parlamentario, este poder lo ejercerá el rey o el presidente, que cumple la función de jefe de Estado, o un primer ministro que preside el gobierno. Y por último tenemos el judicial, que es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. It should be noted that the state is characterized by having three powers, which are the legislative, executive, and judicial. The first, legislative, is the person in charge of the elaboration of the laws governing the state. The second, executive, is in charge of administering the state based on a presidential regime. That is, the power rests with the president. In a parliamentary regime, this power is exercised by the king or a president who serves as head of the state, or a prime minister over the government. And finally, the judiciary, who is in charge of administering the justice and enforcing the law. Ahora conoceremos acerca de la función administrativa. Se encuentra ubicado en el título séptimo, capítulo quinto de la Constitución Política de Colombia. La función administrativa es aquella actividad que le corresponde al Poder Ejecutivo. Se realiza bajo un orden jurídico y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos materiales, que tienen por finalidad la prestación de un servicio. Figuras de la función administrativa: delegación, desconcentración y descentralización. Delegación es la transferencia de funciones del superior a el inferior. Posee un poder discrecional y un vínculo funcional. Según la sentencia C-382 del 2000, establece que el superior delegante no responde por el delegado, salvo llamamiento en garantía. Se delega lo que está en la Constitución y en la ley.
Desconcentración es la transferencia de potestades o competencias para la toma de decisiones, se da por medio de actos administrativos. Se puede desconcentrar en igual rango o de superior a inferior. Responde quien recibe, pero el que desconcentra vigila y supervisa. El poder central hace control a entidad descentralizada. Descentralización. Se caracteriza por trasladar competencias desde la administración central a otros entes, asigna patrimonio propio y gestión independiente de acuerdo al principio de autonomía. Sus objetivos son escuchar, expresar y resolver necesidades y preferencias locales. Se encarga de la mayor vinculación con la gente, mayor transparencia y eficiencia. Primero, territorial, es la distribución de competencias entre los diversos órdenes de la administración o del gobierno. Segunda, por servicios o especializadas, son entidades creadas o autorizadas por la ley, encargadas de atender de forma autónoma necesidades especiales. Tercero, por colaboración, es el traslado de competencias administrativas a personas naturales o jurídicas que son de derecho privado. Aspectos importantes de la función administrativa. Primero, velar por el interés general. Segundo, dar cumplimiento a los fines del Estado, el cual se encuentra estipulado en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Es decir, que esta función se desarrolla con actividades o labores que son desempeñadas por autoridades públicas y por particulares, que son autorizados por el Estado y hacen parte de la misma rama. Estos cumplen estas tareas con el fin de buscar la satisfacción de las necesidades generales de la sociedad. Principios. Artículo 3, Ley 1437 del 2011. Debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, economía, celeridad y eficacia. Principios según la Constitución Política. Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es fundamental conocer de igual manera que la función administrativa corresponde al concepto de Estado social servidor e implica un movimiento tendiente hacia la descentralización administrativa y hacia nuevas formas de delegación y desconcentración de la administración centralizada. La eficacia de la función administrativa se logra entonces mediante el mecanismo de la desconcentración, entre otros que permiten una distribución racional de funciones. El concepto de administración como función pública implica la asignación de competencias mediante actos jurídicos de un carácter general. En tal orden de idea, pues la ley puede otorgar funciones administrativas a servidores públicos que sin pertenecer a la rama ejecutiva o administrativa desarrollen este tipo de actividades por razón de las funciones que le han sido asignadas. La función administrativa puede verse desde dos puntos de vista, tanto el formal como el material. Desde el punto de vista material se puede entender la función administrativa como la actividad del Estado encaminada a la ejecución de las leyes. Desde el punto de vista formal, la función administrativa es una actividad que le corresponde al órgano ejecutivo, pero debemos hacer algunas consideraciones, puesto que también los otros órganos del Estado excepcionalmente desarrollan actividades administrativas, por ejemplo, cuando se aplica la Ley de Contrataciones del Estado. La función administrativa cuenta con unos elementos los cuales se dividen en cuatro. Primero, es una función del Estado encaminada por regla general al órgano ejecutivo. Segundo, se encuentra bajo un orden jurídico de derecho público. Tercero, la finalidad de la función se cumple con la actuación de la autoridad, que puede ser oficiosa o a iniciativa de particular. Cuarto, cuenta con algunas limitaciones en los efectos jurídicos de los actos administrativos. La función administrativa es en esencia el quehacer de la administración pública e implica también los pasos que la buena administración debe desarrollar para su buen funcionamiento en una forma técnica y acorde a los principios que inspiran la función administrativa. Según la sentencia C-561 de 1999, en el artículo 209 de la Constitución Política se conceptualiza la función administrativa y en este mismo se especifica que existen unos fundamentos, los cuales conoceremos a continuación. En los fundamentos finalísticos se define la función administrativa y se especifica que estos se encuentran al servicio de los intereses generales del Estado.
En los fundamentos funcionales se encuentran los principios de la función administrativa, los cuales están consagrados en la Constitución Política y se dividen en la igualdad, consagrada en el artículo 13 de la Constitución Política, dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. La moralidad la encontramos en el artículo 88 de la Constitución Política, en el cual dice que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública. Para Norberto Bobbio, la eficacia es determinar si una norma es cumplida o no por las personas a quienes se dirige o los destinatarios de la norma jurídica. La eficacia se intenta asegurar con el cumplimiento de ciertos requisitos formales en el proceso de creación. Según el artículo 334 de la Constitución Política, la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y según la sentencia C-826 del 2013, la celeridad implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud. La publicidad impone como obligación para las autoridades la de dar a conocer todas sus actuaciones, actos, contratos y resoluciones, mediante los diversos mecanismos de publicidad consagrados en la ley, incluyendo la posibilidad de hacer uso de los medios tecnológicos. La imparcialidad implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud. En los fundamentos organizacionales encontramos la forma de organizar y dirigir la función administrativa. En estas encontramos la descentralización, desconcentración y la delegación de funciones. Por lo tanto, conoceremos que en la descentralización se produce un traslado de asuntos que serían de conocimiento de la autoridad central a las autoridades territoriales o de la administración central a otras autoridades a quien se confía el desempeño de labores especializadas, de tal suerte que la decisión administrativa en los dos casos no se adopta por la autoridad central, sino por un ente territorial o por la entidad prestadora de servicio o encargada del ejercicio de funciones administrativas. En la desconcentración observamos la transferencia de potestades para la toma de decisiones a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente éstas gocen de una personería jurídica, ni un presupuesto, ni un reglamento administrativo propio. El propósito de esta figura es el de descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y, en ese orden de ideas, contribuir a un rápido y eficaz diligenciamiento de asuntos administrativos. En la delegación, lo que se busca es descongestionar los órganos superiores que conforman el aparato administrativo y así facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines del Estado en beneficio de los administrados y en cumplimiento y desarrollo de los preceptos constitucionales. Ahora vamos a hablar de otra de las actividades más importantes que lleva a cabo la administración pública. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el servicio público. Lo primero que debemos decir es que desde que apareció el Estado moderno hay diversas interpretaciones de lo que se entiende como un servicio público. Según el jurista Maurice Haureau, es un servicio técnico prestado al público de manera regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización pública. Mientras que el autor argentino Benjamín Villegas Basavilbaso, quien también fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, nos dice que los servicios públicos son toda actividad directa o indirecta de la administración pública cuyo objeto es satisfacer las necesidades colectivas a través de un procedimiento público.
Es importante recordar que solo se puede hablar de servicio público dentro de la rama ejecutiva, es decir, que esto no corresponde ni a la rama judicial ni a la rama legislativa. El servicio público es prestado por la administración, pero no todas las actividades que lleva a cabo esta son servicios. Es solo una pequeña actividad de las muchas que lleva a cabo. También debemos aclarar que no es necesario que la administración sea la que preste el servicio. Ella lo puede hacer también a través de particulares o de la delegación. Lo importante es que ella da los recursos y también vigila que se dé una correcta prestación de los servicios. El objeto o la finalidad de los servicios públicos es satisfacer necesidades colectivas. ¿Qué es una necesidad colectiva o una necesidad pública? Es una necesidad que tienen la mayoría de los individuos de una sociedad y que por eso es de interés público, es decir, de interés general, y por eso toda la sociedad le importa que se cumpla. Por esto, la administración presta sus servicios para que estas necesidades que son individuales, que eso quiere decir que no todos la tienen, pero sí una gran mayoría, sean satisfechas. Este servicio público está regulado por normas y principios que están contenidos tanto en la ley como en la Constitución, los cuales le dan ciertas exorbitancias o prerrogativas a quien presta actividad para que pueda llevarla a cabo de la mejor manera posible. Usualmente, los servicios públicos presuponen una organización de elementos y actividades para un fin, una ordenación de materiales y personal. Esto es como una organización empresarial y por eso los servicios públicos funcionan muy similarmente a las empresas. Ahora vamos a hablar un poco más de los elementos que componen los servicios públicos. Los elementos esenciales de la noción de servicios públicos. Primero tenemos la naturaleza de la actividad. Esta se circunscribe a una parte de la actividad administrativa. Puede ser industrial, comercial, una actividad o función del poder político. Mediante esta se tiende a alcanzar los cometidos o funciones del Estado en relación al bienestar y al progreso social. El sujeto que lo presta. Los servicios públicos son una actividad desarrollada por entidades estatales o por su delegación, a que hacen parte quienes la controlan, la fiscalizan y la llevan a cabo. El fin y el objeto. Tiene por fin satisfacer necesidades individuales de importancia colectiva, mediante prestaciones materiales en especie, periódicas y sistemáticas que constituyen el objeto esencial de la relación jurídica con el usuario. El régimen que lo regula. La actividad está regulada por un régimen jurídico de derecho público, que permite a quienes lo desarrollan atender mejor las necesidades colectivas, pero también suministra a los usuarios armas legales contra las eventuales extralimitaciones o arbitrariedades de las autoridades. La clasificación de los servicios públicos. Estos son útiles para efectos académicos, pero realmente no constituyen un dato esencial en la práctica. Teniendo en cuenta esto, podemos clasificar los servicios públicos así. Servicios públicos con o sin competencias administrativas, es decir, según se requieran o no para su prestación el ejercicio de potestades o prerrogativas del poder público. El servicio público propio, según lo preste el Estado o una entidad del Estado, e impropio cuando lo presta alguna persona privada. Servicios obligatorios o facultativos. Estos dependen de la exigibilidad o la necesidad de su prestación. El servicio uti universi es el que beneficia a toda una población, por ejemplo en el caso del alumbrado público en las calles, mientras que el uti singuli es cuando el beneficiario está perfectamente determinado e individualizado, por ejemplo el agua corriente en el domicilio. Por último, los servicios públicos de gestión pública o privada. La gestión pública es la entidad especializada del Estado que vigila la correcta y eficiente administración de los recursos con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos e impulsar el desarrollo de la nación, mientras que la gestión privada es la colaboración entre el sector público y privado para ofrecer a los ciudadanos la mejor calidad en el servicio en un menor costo y con una mayor tecnicidad y especialidad en la prestación de servicios. Los caracteres del servicio público. Estas son las notas distintivas que nos permiten individualizarlo como parte de la actividad estatal. Recordemos que esta hace únicamente parte de la actividad administrativa, es decir, de la rama ejecutiva. Estos caracteres nos determinan los derechos del usuario y las obligaciones de la administración. Ellos son la continuidad, la regularidad, la uniformidad, generalidad y obligatoriedad. La continuidad.
Esta nos indica que el servicio debe ser prestado cada vez que la necesidad que satisface se presente. En relación a la posibilidad o no de su paralización o suspensión, debemos hablar de que la continuidad es absoluta cuando la necesidad colectiva que cubre el servicio público no admite que éste sea interrumpido. La continuidad es relativa cuando el servicio se presta en determinadas oportunidades. La regularidad se refiere a que el servicio debe ser prestado de conformidad con las reglas o las normas preestablecidas, es decir, que debe seguir las condiciones a las que se sujeta la efectiva prestación del servicio. La uniformidad. Esta se refiere a que se trate de igual forma a todos los usuarios de un mismo servicio. Esta situación se deriva del principio constitucional del artículo 13 y debe ser tendida con igualdad para todos los que están en las mismas condiciones. En aplicación de este principio, la existencia de categorías de usuario es legítima y es dentro de cada una de ellas donde se exige el trato igualitario, siendo admisible prerrogativas que privilegien a uno en detrimento de otro. Por ejemplo, dependiendo del estrato, hay estratos más altos que subsidian a los de estrato más bajo, pero los del mismo estrato deben ser tratados en igualdad de condiciones. La generalidad nos dice que la prestación del servicio público tiene por fin la satisfacción de una necesidad colectiva y como tal debe ser usado y exigido por todos los habitantes. La obligatoriedad. El servicio público establece una relación jurídica entre el prestador y el usuario y por su propia naturaleza está obligado a prestarlo quien toma a su cargo y a exigirlo el usuario. Hemos mencionado que uno de los elementos de la noción del servicio público es el régimen jurídico, predominantemente de derecho público, aunque en ciertos servicios se puede presentar la aplicación de normas de derecho privado, dándole un carácter mixto. El régimen jurídico de los servicios públicos proviene de que satisface un interés colectivo y que ello supone por parte del Estado el ejercicio de prerrogativas de poder, en razón del cual ejerce el poder de policía sobre el servicio. Este puede imponer restricciones, servidumbres, someterlo al régimen de obras públicas o hacer expropiaciones. Cuando el servicio es prestado mediante concesión, es decir, que lo hace un privado, el Estado le transfiere el ejercicio de prerrogativas o potestades públicos inherentes al servicio a la persona privada, pero mantiene siempre la potestad exclusiva y excluyente de controlar el funcionamiento del servicio público. Por esta razón se pueden establecer modificaciones a la prestación del servicio cuando el interés público así lo imponga, con el objetivo de mejorar el servicio. Formas de prestación. El interés colectivo puede ser satisfecho de dos maneras. Primero es que el servicio público sea prestado directamente por el Estado a través de los órganos de la administración central, por entidades descentralizadas, autónomas o empresas públicas. Por otro lado, puede ser prestado por particulares, sean sujetos privados o entidades públicas no estatales. En este caso lo hacen a través de una concesión, licencia o permiso otorgado por el Estado a quienes reúnan las condiciones exigidas para prestar el servicio durante un término convenido y según sean los términos de la concesión, con la transferencia de prerrogativas sobre el dominio público. También puede dejar que particulares ejecuten prestaciones de servicios públicos, regulándolos o bien mediante contratos administrativos de locación u obras, para la realización de una actividad que corresponde a la administración. El usuario es quien utiliza el servicio y su derecho está dentro de las normas reglamentarias que regulan el servicio. La relación jurídica entre el usuario y el prestatario del servicio puede ser reglamentaria, como es el caso del servicio de acueducto, o contractual, como el del gas, electricidad, teléfono, internet, entre otros. La diferente relación la da el modo en cómo el servicio es utilizado por el usuario y la forma de retribución. La retribución es el precio o tasa que concretamente se paga por la utilización del servicio. La tarifa es el listado de precios o tasas. Algunos servicios son gratuitos, por ejemplo la Policía Nacional, porque no son retribuidos directamente por el usuario, sino que son satisfechos a través de los impuestos pagados por la comunidad, mientras que los onerosos deben ser retribuidos por el usuario cada vez que lo utiliza, como el transporte de electricidad o el internet.
La retribución se deben tener en cuenta el principio de proporcionalidad y retroactividad, legalidad y calidad. Y por último, y no menos importante, hablaremos del patrimonio público. El patrimonio público es un concepto de amplio espectro donde atañe a la ciencia de la administración pública y además es fundamental en el campo del derecho. De una parte constituye objeto de gestión y por la otra objeto de preservación para así evitar atentados contra el mismo, para remediar situaciones creadas o incluso para intervenir judicialmente para su restauración. Un poco de historia. El derecho clásico francés y el derecho colombiano y la interpretación del Código Civil dieron lugar a la teoría del patrimonio privado como un atributo de la personalidad que poco a poco ha venido adquiriendo nuevos contornos en el derecho público. Además, en cuanto al Estado, no solo es una persona jurídica con todas sus prerrogativas, sino también con todas sus obligaciones funcionales y patrimoniales. ¿Qué es el patrimonio público? Se entiende que la totalidad de bienes o obligaciones correspondientes o de propiedad del Estado que sirven para el cumplimiento de esas obligaciones de conformidad con todo lo expuesto en la legislación colombiana. El patrimonio público se encuentra en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, donde se consideraba que en él se incluyen los bienes materiales y los derechos e intereses no susceptibles de propiedad del Estado, debido a que existen eventos en los que el mismo es llamado a un título distinto de propiedad, a utilizarlos, usarlos, usufructuarlos, explotarlos, pero principalmente a defenderlos. ¿Quién es el titular del patrimonio público? Recordemos que como titular principal es el Estado, pero este admite excepcionalmente la titularidad de algunos particulares. En el patrimonio público tenemos tres clases de dominio, que es el dominio eminente, el dominio público y por último tenemos el dominio privado. Dominio eminente es el dominio que tiene el Estado sobre la totalidad del territorio de su jurisdicción, con fundamento en su soberanía. También se entiende como un poder supremo sobre el territorio, el cual ejerce el Estado potencialmente sobre todos los bienes situados dentro de él, de manera que no es un derecho de propiedad, sino es una potestad que coexiste con aquel derecho. Dominio público. El Estado también admite excepcionalmente la titularidad de particulares. Esta clase de propiedad está destinada o afectada legalmente a un uso público, a un servicio público o incluso al fomento de riqueza nacional. La constituyen por consiguiente los bienes de uso público, tales como ríos, playas, calles, caminos, puentes, plazas, entre otros. Dominio privado. Los bienes pertenecientes al Estado que no están afectados a un uso directo o indirecto constituyen su dominio privado. Son bienes de dominio privado los que siendo titularidad de las administraciones públicas no tengan el carácter de demandables y puedan ser adquiridos, grabados y transmitidos por las mismas. Este dominio se encuentra sujeto a las reglas ordinarias de la propiedad privada, salvo en algunas modificaciones. Por otro lado, la expresión de propiedad privada se refiere normalmente a todos aquellos bienes de los que puedan ser titulares los particulares, individual o colectivamente. Sin embargo, a veces el Estado o cualquier otro ente de derecho público puede ser titular de bienes de propiedad privada y actuar como si fueran particular. Esto lo establece el artículo 101, 102 y 332 de la Constitución Política Colombiana. Existe una diferencia muy grande y muy importante entre dominio público y dominio privado, la cual veremos a continuación. Existe una diferencia muy grande entre dominio público y dominio privado. Por un lado, los de uso público son aquellos inmuebles cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas y en general a todos los inmuebles públicos destinados al uso colectivo. En cambio, los del uso privado son diferentes debido a que esos están destinados a quien posee la propiedad o el dominio del bien. El patrimonio público en Colombia está compuesto por tres clases de bienes muy importantes, que son el territorio, los bienes de uso público y los bienes fiscales. El territorio. El territorio general del Estado está conformado por territorio continental, por subsuelo, mar territorial, zona contigua, espacio aéreo, islas, islotes y bancos que le pertenecen. También se manifiestan las normas constitucionales y legales que reglamentan el ejercicio y poder del Estado, lo cual constituye un régimen de derecho público. Este está consagrado en el artículo 102 de la Constitución colombiana. Bienes de uso público. En Colombia los bienes de uso público son aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio, es decir, cuya utilización está abierta al público. Estos bienes pertenecen al patrimonio público, son inalienables e imprescriptibles, es decir, que una persona no puede adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Bienes de uso público. Estos bienes están indudablemente sometidos a un régimen de derecho público. Por esta razón los encontramos en las siguientes normas. Artículo 674 del Código Civil, artículo 53 del Decreto 2811 de 1974, artículo 63 de la Constitución Política y por último lo tenemos en el artículo 2519 del Código Civil. Debemos recordar que los bienes de uso público están indudablemente sometidos a un régimen de derecho público, sin embargo no debe pensarse en que sea absolutamente público, pues ya sabemos que no existe como tal una rama jurídica completamente pura o autónoma. Es así como este régimen presenta aspectos de derecho privado.
Por ejemplo, en materia de modos de adquisición de dominio, las personas pueden adquirirlos por modos establecidos en el Código Civil. A continuación veremos los siguientes ejemplos de bienes a los que el régimen jurídico les ha dado el carácter de públicos. Tenemos a las calles, puentes, ríos, la atmósfera, la tierra, el suelo, la flora, las playas, las aguas marítimas, entre otros. Los bienes fiscales. Los bienes fiscales son los de las personas públicas y cuyo uso no es en general para los habitantes de un territorio. Estos bienes componen, por tanto, el llamado dominio privado del Estado. También son públicos aun cuando su uso no pertenece generalmente a los ciudadanos y se dividen a su vez en dos, como lo veremos a continuación. Se dividen en dos. Primero, bienes fiscales propiamente dichos, que son aquellos de propiedad de las entidades de derecho público y frente a los cuales tienen dominio pleno, igual al que ejercen los particulares respecto a sus propios bienes. Y segundo, bienes fiscales adjudicables, es decir, los que la nación conserva con el fin de traspasarlos a los particulares que cumplan determinados requisitos exigidos por la ley. Bienes fiscales adjudicables, esto es, los baldíos destinados a ser adjudicados para su explotación y los bienes que forman el patrimonio arqueológico, cultural e histórico de la nación, incluyendo los inmuebles de propiedad particular que hayan sido declarados monumentos nacionales conforme a la legislación. También existen los bienes parafiscales originados en contribuciones parafiscales, los cuales tienen un tratamiento especial. El artículo 63 de la Constitución Política de Colombia otorga no solamente a los bienes de uso público, sino también a los parques naturales y al patrimonio arqueológico de la nación las condiciones de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Régimen jurídico de los bienes fiscales. El régimen aplicable es el del derecho privado, por ser ese dominio similar a la propiedad privada. A continuación veremos unos ejemplos de bienes fiscales, como lo son las rentas, fincas, valores, derechos, acciones, baldíos, minas, salinas, depósitos de guano, subsuelo, recursos naturales no renovables, entre otros. Después de ver estos temas, nosotros podemos concluir que son muy importantes para el derecho administrativo, ya que por medio de estos se da el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, como lo es satisfacer las necesidades de la población, el progreso y el bienestar social, y todo lo que permite la correcta ejecución de la actividad administrativa del Estado, debido a que cada uno de ellos se encarga de cumplir a cabalidad lo establecido en la Constitución y en la ley. Bye. Bye.